Buenos días, hermanos. Qué alegría para mí continuar en este estudio con ustedes. Y no solo eso, sino que cada día estoy viendo cómo se agregan más personas a nuestro tiempo de estudio. Un tiempo de estudio bíblico donde la idea es aprender herramientas para poder estudiar mejor la Biblia, para nosotros mismos principalmente, pero también para estudiar la Biblia con nuestros discípulos. Entonces, para eso hemos usado el método inductivo y si tú estás por primera vez viendo este video número 4, te animamos a que puedas ir, buscar los videos anteriores e ir aprendiendo poco a poco acerca de este método de estudio y lo que hemos estudiado de Juan, la carta de Juan, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 que vamos hoy. Entonces, partiendo de aquí, quiero hacer como un recorderis de lo que es el método inductivo. El método inductivo es el método, explicaba un poco ayer, que es el método usado por los científicos, por los detectives. Es un método que nos ayuda a ir directamente a la fuente de información, que en nuestro caso, ¿cuál es? La Biblia. Sí, hay muchos otros métodos de estudio bíblico. Está el método semántico, está el método sistemático, está el método deductivo, que pareciera ser lo contrario al inductivo, pero no. ¿Cuál es la gran diferencia entre deductivo e inductivo? El deductivo es cuando yo escucho opiniones de varias personas acerca de un tema y escojo la opinión más general o la apreciación de todos más general y digo, esto es lo que yo creo acerca de lo que estoy estudiando. Entonces, un ejemplo muy fácil es la fresa. Viene un extranjero y quiere probar una fresa aquí en Colombia y dice, bueno, ¿a qué sabe la fresa? Nosotros podríamos decirle, si estamos con varios amigos, bueno, la fresa sabe ácido, no, la fresa sabe dulce, no, la fresa tiene un poquito de amarguito al final, la fresa tiene pepitas adentro, y todas estas opiniones acerca de la fresa, este extranjero puede hacerse una idea o un estudio deductivo y decir, con base a lo que todos me dicen, yo digo que la fresa no es agradable. Ácido, con pepas, no me llama la atención roja o le puede llamar la atención. Pero inductivamente, para ir mejor directamente a nuestro estudio, a nuestro objetivo, sería decirle al extranjero, ¿quieres saber a qué sabe la fresa? Ven, te invito, llevarlo a un cultivo de fresas y mostrar y decir, mira, la fresa es una baya y nace así. Puedes arrancarla más rojita porque tiene un mejor sabor. Siente la textura, que él pueda ir, sentir la textura y decir, wow, arrancar, decir, ¿lo verde se come o no se come? No, no se come. Entonces quitarle las hojitas de lo verde y que cuando él muerda, su estudio inductivo, el haber ido directamente a la fuente, pueda llevarlo a entender y decir, wow, me gusta ese sabor porque es como ácido, pero no tan ácido, es como fuerte, pero también es muy delicado la textura al sentirlo y las pepitas no se sienten casi. Qué rica fruta, ¿sí? Es lo mismo. Este método inductivo se usa en los laboratorios de química, de biología también. Cuando van a estudiar un sapo, no es lo mismo ir a un libro a ver cómo son los órganos del sapo, a los que tuvieron la oportunidad de haber ido a un laboratorio, poner un sapito en una tabla y poder hacer incisiones y abrir y mirar. Es más, creo que hasta podíamos revisar los órganos del sapito, él todavía viviendo y latiendo su corazón y moviéndose sus órganos. Es lo mismo con la Biblia. Entonces, el método inductivo no quiero decir que sea el mejor, pero para mí es el que más nos ha funcionado y es un muy buen método con el cual podemos hacer un acercamiento eficaz y correcto a la Biblia. Después puedes buscar muchísimos más, no necesitas ser un teólogo o no necesitas ser un profesional para poder usar este método al estudio bíblico. Con las herramientas que hemos aprendido, tú puedes usar el método de la mejor manera y aplicar al estudio diario de tu palabra, ¿vale? De la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir con esto? Así como tú vas directamente a tu fuente de estudio, tienes que tener en cuenta los tres vocales que hablamos hace 2 días. La O de la observación, la I de la interpretación y la A de la aplicación. La observación es lo que hacemos nosotros estos 15, 20 minutos cada mañana. Aplicamos el orar a Dios para que Dios nos hable. Número 2, aplicamos una lectura con propósito donde vamos buscando o escudriñando qué es el sentido más importante para el autor a la hora de escribirlo. Él quiere transmitir las palabras con mayor importancia y son las que repite. Entonces, cuando yo busco eso, o los personajes, o los eventos, o los lugares, o las palabras clave,
puedo empezar a comprender mejor, a hacer una mejor observación de lo que el autor me está escribiendo, ¿sí? Y no va a pasar que escribe el autor y después nosotros interpretemos como querramos. La observación, entre más completa la hagamos, podemos cometer menos errores a la hora de interpretarla. Después de orar, después de leer con propósito, les animo a que en su lectura ustedes usen las interrogantes o las preguntas básicas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Estas preguntas te pueden ayudar a marcar o entender mejor el texto. Si está hablando de algo confuso, tú puedes preguntar, bueno, ¿quién está haciendo esto? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Cómo debe ser? ¿O cuándo sucedió esto para entender el contexto y saber si esa aplicación hoy día toca hacerla? Es un buen ejercicio usar las preguntas básicas, por eso tu lectura no debe ser rápida, sino debe ser una lectura pausada y bien hecha, bien enfocada en el texto. Después de esto, marcamos el texto. Hoy vamos a marcar una palabra que hemos venido marcando desde el primer día, que es amor. Bueno, es del segundo día. Y vamos a darnos cuenta hoy más que nunca por qué la carta de Juan, la primera carta de Juan, es conocida como la carta del amor. Esta palabra aparece insistentemente y si la marcamos, después de marcar esta palabra con un corazón, lo que nosotros podemos hacer es una lista y decir, ¿qué he aprendido del amor? He aprendido esto, aquello acerca del amor, cada uno con su capítulo y su versículo, y puedes hacer un estudio temático sobre el amor solamente basándote en la carta de Juan. Entonces, ¿qué tal hasta el momento? Toda esta información que vamos extrayendo en un cuaderno o en tu guía o en tu manual, yo les animo a que si usted no tiene una guía o no imprime el texto bíblico, pueda marcar su Biblia. Marque su Biblia con colores, resaltadores de colores, con colorcitos. No hay problema. Algunas Biblias tienen un margen al lado y en el margen al lado usted puede tomar apuntes, porque esos apuntes son la parte que muestra que usted está aprendiendo de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros hacemos estos pasos de la observación, ya tenemos armado un contexto que nos va a permitir conocer mejor a Dios. Esto no lo había dicho antes, pero hay un punto en el método inductivo que es el estudio de capítulos. Y tú puedes escribirlo ahí como punto número 6. Un estudio de capítulos es cuando yo voy y estudio capítulo a capítulo, ya teniendo un panorama de todos los 5 capítulos, de todos los 5 libros, y puedo dedicarme a marcar Dios. Puedo marcar de nuevo Jesús y Espíritu Santo. Dios lo marcamos con un triángulo, Jesús con una cruz y Espíritu Santo yo lo marco con un ave, ¿sí? Con un ave encima, como paloma. Y cuando tú marcas esto, tú puedes después hacer una lista y conocer a Dios, pero dentro de un contexto correcto, que el autor se esforzó para que pudiéramos entender nosotros. No sé si ustedes han escuchado muchas veces o en algunas ocasiones que la gente dice cosas acerca de Dios que sí dice la Biblia, pero para juzgar a Dios y decir que Dios ha sido lo peor desde el comienzo, que ha sido un genocida, que Dios mandaba a matar pueblos, naciones. Sí, en la Biblia, si tú sacas de contexto algunas cosas, puedes decir lo que quieras. Pero cuando tú haces un estudio completo de un libro y luego, después de tener el contexto del autor, te dedicas a estudiar lo que dice apenas de Dios y haces un diario de lo que aprendes de Dios, vas a poder interpretarlo de una manera correcta, ¿vale? Entonces, des en cuenta que a veces estudiar la Biblia no es que sea difícil, sino que requiere tiempo, pero este tiempo también nos emociona. Este tiempo, yo quiero que tu tiempo de estudio sea emocionante, así como van a ser estos 20 versículos para nosotros ahora. Entonces, les animo a que cierren sus ojos, oremos y entréguele lo que tenga que pueda estar impidiéndole su encuentro con Dios por medio del estudio de la palabra. Entrégueselo y dígale, Dios, no quiero que nada me quite la paz. ¿Sí? Ayúdame con el internet y pueda usted concentrarse con este estudio. Señor Padre Celestial, te pedimos que podamos nosotros interactuar de la mejor manera con tu palabra, Señor. Primero te queremos dar gracias porque tenemos un privilegio precioso y es poder abrir tu Biblia en libertad aquí donde nos encontramos, Señor. No solo abrirla, sino poder compartirla con otras personas como en otras naciones no tienen el privilegio, Padre Celestial. Entonces queremos agradecerte, pero queremos pedirte que nuestro interactuar con ella no sea meramente conocimiento,
sino que sea vida lo que estamos transmitiendo de tu palabra hacia nosotros, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a entender y nos dé la fuerza para aplicar esto a nuestra vida, Señor. Queremos ser luz, queremos iluminar al mundo y hablar de ti, Señor. En Cristo Jesús estamos. Muchísimas gracias. Amén. Bien, vamos a hacer nuestra lectura característica. Entonces voy a leer pausadamente y voy a leer usando las preguntas de interrogación. eh, Algunas preguntas de interrogación. Entonces yo por lo general cuando estudio con mis estudiantes presencial y hago estos silencios o pregunto, yo espero que ellos me respondan. Eso me sirve para dos cosas. Una, para mostrarles el énfasis de la palabra clave. Y número dos, también me sirve para saber si ellos están atentos, prestándome atención en el estudio que vamos. Entonces, yo voy a hacer los silencios o las preguntas con silencio, pero yo mismo las voy a responder. Entonces dice así, versículo 4: Amados, no crean a todo espíritu, sino que prueben los espíritus para ver si son de quién, de Dios. ¿Sí ven cómo uso las preguntas? El qué prueba, quién, Dios. La respuesta está allí. Porque muchos falsos profetas han salido de ¿dónde? El mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, o sea, vino y estuvo aquí en vida, en cuerpo, este espíritu es de Dios. Versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ahora, habían personas que sí decían, bueno, ese Jesús es muy buena gente, es un muy buen muchacho, pero él no es hijo de Dios. Y al decir eso, estaban cayendo en que Dios no había mandado a su hijo directamente, completamente Dios, completamente 100% humano, 100% Dios, a morir en una cruz por nuestros pecados. Y si tú no creías eso, era una mala información, era una información que nos desviaba del mensaje que Dios estaba transmitiendo para nosotros. Versículo 4. Hijitos míos, dice el autor, ustedes son de Dios y ¿qué han hecho? Han vencido a los falsos profetas. Porque mayor es aquel que está en ustedes, hay alguien en nosotros, que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo. ¿Y qué hace el mundo? Muy bien, los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Volvimos a ver la palabra clave de verdad del versículo 1. Hay un espíritu de verdad. Es interesante, antes de pasar al versículo 7, que dice que el mundo los oye a los del mundo, pero los que no son de Dios no nos oyen. Y yo quiero aquí darles un consejo, y es que usted no tiene que pelear de Biblia con alguien que no conoce a Dios. Para que alguien disfrute la palabra de Dios, primero tiene que entregar su vida a Jesucristo y recibir al Espíritu Santo, y ahí ya estamos en la misma sintonía y podemos hablar de Biblia. Pero mi consejo, ese es un pequeño consejo, un paréntesis que hago es, si alguien viene a usted y no cree en Dios, odia a Dios, a pelearle la Biblia, no pierda su tiempo peleando. Más bien, ámelo, más bien muéstrele el amor por medio de las obras, y que esta persona cuando se inquiete porque usted es diferente, preséntele a Jesucristo y permita que el Espíritu Santo gobierne su vida y luego sí hablen de Biblia. Yo lo que quiero es, a veces hay discusiones que no nos llevan a ningún lugar. Quitamos el paréntesis y seguimos el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Ya ven que la palabra amor cobró sentido otra vez, bastante. Y todo el que ama es nacido de Dios, como lo habíamos visto en el capítulo 3. Por lo tanto, conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros,
Ojo aquí que esto va para las preguntas de reflexión. En que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que hagamos ¿qué? Para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado sino a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Él es Dios. Y por lo tanto, ¿qué hizo? Envió a su Hijo como propiciación o pago por nuestros pecados, porque nuestros pecados nos tienen alejados de Dios. Versículo 11. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos, ¿qué? Amarnos unos con otros. Versículo 12. A Dios nunca lo ha visto nadie. Y este es uno de los argumentos que más nos dicen nuestros amigos, es, pero si no se puede ver. Y le hemos dicho, es como la brisa, el aire, usted no lo puede ver, pero Dios está ahí. Muy bien. Aquí el autor dice, sí, efectivamente nadie lo ha visto. Pero si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. ¿Y dónde sería un buen lugar para que los demás vean a Dios? En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. Versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así también nosotros somos en este mundo. ¿Cómo? Ya tienen la respuesta. Versículo 18. En el amor no hay temor. Esta es como la parte práctica, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra un castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amados, porque nosotros amamos, perdón, porque Dios, nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, que el que ama a Dios también ame a su hermano. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. ¿Sí ven las preguntas cómo se usan? Ahora, ¿qué palabras sobresalieron aparte del amor? Porque vamos a marcar amor. Entonces yo quiero que tomemos tiempo para marcar amor con un corazón. Cada vez que veamos la palabra verdad, que aparece una vez en este capítulo, pero es muy central, vamos a hacer una línea ondeada debajo de verdad y permanece. Acuérdense que esa línea ondeada es verdad, permanece, porque es importante en este capítulo, en toda la carta de Juan. Pero quiero que marquemos Dios con un triángulo, Jesús y sus pronombres con una cruz y Espíritu Santo con un ave. Hoy vamos a concentrarnos en los personajes centrales de esta carta, no en el autor y los destinatarios, que también podrían hacerlo. Hay ocasiones donde nosotros a la hora de estudiar una carta marcamos Pablo o el autor con un recuadro azul y los destinatarios, Iglesia Tesalónica, lo marcamos con un círculo o con un óvalo y eso hacemos y nos ayuda también a saber qué aprendemos del autor y nos ayuda a qué debemos hacer como debían hacer los destinatarios. Entonces, esta vez no vamos a marcar esos dos personajes, sino que vamos a marcar lo que se marca en el estudio de capítulos. A profundidad, Dios, Jesús y Espíritu Santo. Esos los tres personajes vamos a marcar para ver qué aprendemos de ellos a profundidad porque ya tenemos un buen contexto armado. Ya tenemos un buen panorama general del capítulo 1 hasta el capítulo 3 y eso nos permite tener una interpretación correcta acerca de estos tres personajes. Amados, marquémoslo con un corazón. No crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de quién. De Dios.
Esos espíritus en minúscula, dejémoslos quietos. Cuando diga Espíritu de Dios, sabemos que es el Espíritu Santo y lo marcamos. Por ahora dejémoslo quieto. Porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen qué. Este sí, Espíritu de Dios, marquemos. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo, marquémoslo, ha venido en carne, es de Dios, marquen Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Ese espíritu no lo marquemos, Dios sí. Y este es el espíritu del anticristo, el que no confiesa a Jesús, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos míos, ¿ustedes son de quién? Marquemos Dios. Y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de quién? Márquenlo, por favor. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios, marquen Dios también, no nos oye. En esto conocemos a quién. Al espíritu de verdad, marquen verdad, por favor. Y hay un espíritu o varios espíritus del error. Versículo 7. Amados, nuestro corazón, y aquí viene el mensaje central. ¿Qué dice? ¿Cuál es el mandato? Amémonos, márquenlo de nuevo, unos a otros, porque el amor, ¿de quién? De Dios, es de Dios, y todo el que ama, esto es puro corazones, va a quedar su hojita, es nacido ¿de quién? De Dios, triángulo, y por lo tanto conoce a Dios. Versículo 8. El que no ama, marque ama, pero ponga una rayita al lado del no para que no ignoremos que está en negativo. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios, marquen lo que es, amor. En esto se manifestó ¿qué? El amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito. ¿Quién es su Hijo? Hijo, muy bien, Jesucristo, márquenlo. ¿A dónde lo envió? Al mundo. ¿Con qué propósito lo envió al mundo? Para que vivamos por medio de Cristo. Muy bien, márquelo. Versículo 10. En esto consiste el amor, marquémoslo de nuevo. No en que nosotros hayamos amado, márquenlo, a Dios, sino en que Él nos, márquenlo, amó a nosotros y a causa de ese amor, ¿qué hizo Dios? ¿Es un amor que no muestra acción o sí muestra acción? Muy bien, ¿qué hizo? Ahí lo tienen. Envió a su Hijo, marquen Jesús, como propiciación de nuestros pecados. Amados, marquémoslo. Si Dios así nos amó, también nosotros debemos hacer ¿qué? Amarnos unos a otros. 12. A Dios, marquen Dios, nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, ¿qué hace Dios? Marquen Dios y marquen permanece en nosotros. Y su Dios, pueden hacer un triángulo sobre ese su amor. ¿Qué pasa con ese amor? Se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos, márquenlo, en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. ¿Qué espíritu es? Hagan la palomita arriba. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Ese Hijo es Cristo. Si usted no sabía cómo compartir el Evangelio a alguien, léasle estos dos capítulos, capítulo 3 y capítulo 4, si quisiera. Ahí está el Evangelio. Todo aquel que confiesa que Jesús, marquémoslo, es el Hijo de Dios, ¿qué pasa con Dios? Marquen Dios. Permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. ¿Dios es qué? Amor. Y el que permanece en amor, y marque permanece también, permanece de nuevo ¿en quién? En Dios. Esto es una relación que no podemos separar.
y Dios permanece en él. Versículo 17. En esto se perfecciona el amor, marquémoslo, en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así también nosotros en este mundo somos. Versículo 18 al 21 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Versículo 19, nosotros amamos porque el que hizo nos amó primero. Si alguien dice yo amo, márquenlo a Dios, pero aborrece, hagamos el corazoncito tachado, a su hermano, es un mentiroso, porque él no ama, porque el que no ama, marquen no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede qué. Es obvio, amar a Dios a quien no ha visto. Y este es el mandamiento, hágame, subráyeme mandamiento, por favor, que es importante. Tenemos de él. El que ama, marquen a Dios, ¿qué debe hacer? Ame también a su hermano. Muy bien, entonces las preguntas de reflexión las vamos a ver ahorita. ¿Listo? No las voy a decir, sino que las vamos a ver y quiero que sigan sus opiniones. Recuerden decirme el versículo de donde extraen la respuesta a la pregunta. Vamos a practicar lo que es hacer listas. Entonces vamos a agarrar todos los dibujos de corazón que hicimos, vamos a agarrar nuestro cuaderno y ahí vamos al frente a escribir versículo tal, dijo esto acerca del amor, el amor, el amor, el amor. Y esto lo vamos a hacer enseguida. Dios les bendiga. Hasta luego.